Mi nombre es Andrés, y durante casi la mitad de mi vida fui sacerdote. Mi camino comenzó con una profunda devoción a la fe, creyendo que había sido elegido para servir a Dios y guiar a otros en sus caminos espirituales. Desde muy joven admiré a los sacerdotes de mi comunidad, convencido de que eran los hombres más cercanos a Dios. Nunca cuestioné mi llamado, lo sentía como mi destino. Sin embargo, a medida que pasaban los años, comencé a ver grietas en los cimientos de mis creencias. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes se convirtieron en contradicciones flagrantes, y el silencio en torno a estos asuntos se hizo más pesado. Esta no es una historia de pérdida, sino de descubrimiento. Un viaje que me llevó a cuestionar todo lo que alguna vez consideré sagrado, obligándome a enfrentar la dura realidad de una institución a la que había dedicado mi vida. ¿Qué sucede cuando la fe es puesta a prueba por la misma institución que se supone que debe defenderla? ¿Cómo se puede sortear el conflicto entre la lealtad a la Iglesia y la búsqueda de la verdad? Esta es mi historia, mi testimonio, mi ajuste de cuentas con la fe, el poder y la búsqueda definitiva de lo que es verdaderamente divino. Ahora, comencemos. Nací en un hogar profundamente religioso, donde la fe era más que una tradición. Era el fundamento de nuestra existencia. Mi madre encendía velas todas las noches ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y susurraba oraciones con una devoción inquebrantable. Mi padre se aseguraba de que nunca faltáramos a la misa dominical, lloviera o hiciera sol. La iglesia no era solo un lugar de culto, era parte de nuestra identidad, entretejida en la trama de nuestra vida diaria. Desde muy temprana edad, admiraba a los sacerdotes, los veía como faros de santidad, hombres que caminaban más cerca de Dios. Su presencia en nuestra comunidad era reverenciada, sus palabras tenían peso, y su guía era buscada en todos los asuntos, desde las luchas personales hasta las decisiones importantes de la vida. Recuerdo la primera vez que sentí el llamado. No fue algo dramático, ni una voz del cielo ni una visión divina. Fue una certeza silenciosa, una convicción que se instaló en lo más profundo de mí. Mientras mis amigos hablaban de convertirme en médicos, ingenieros o deportistas, yo solo me imaginaba con sotana, dirigiendo oraciones, ofreciendo consejos y sirviendo al pueblo de Dios. Mis maestros y mi familia reforzaron esta creencia, diciéndome que tenía un don, que mi devoción y disciplina eran signos de un propósito superior. Y así, con la certeza de la juventud, abracé el camino que se me presentaba, sin cuestionarme ni una sola vez si era realmente mi propia elección o una expectativa que simplemente había adoptado como mi identidad. Cuando entré al seminario a los 18 años, mi corazón estaba lleno de propósito. Estaba ansioso por dedicar mi vida al estudio, la oración y el servicio. Los días estaban estructurados, llenos de discusiones teológicas, lecciones de latín y exploraciones profundas de las Escrituras. Aprendí sobre el pecado y la redención, el cielo y el infierno, las responsabilidades sagradas de un sacerdote. Memoricé oraciones y rituales, preparándome para el momento en que estaría frente a una congregación y sería su guía espiritual. El seminario no era solo una institución de aprendizaje, era un crisol que me moldeaba en lo que la Iglesia consideraba digno del sacerdocio. A los 25 años me ordenaron sacerdote y recuerdo ese día con claridad. La catedral estaba impregnada de un aroma a incienso y el aire estaba cargado de oraciones susurradas. Cuando el obispo puso sus manos sobre mi cabeza, sentí una profunda sensación de paz. Estaba exactamente donde debía estar, cumpliendo el destino que había llevado conmigo durante años. Mi familia estaba radiante de orgullo. La comunidad lo celebró, y entré en el siguiente capítulo de mi vida con absoluta convicción. Ya no era solo Andrés, era el padre Andrés, un pastor para su rebaño. Mis primeros años como sacerdote estuvieron llenos de propósito. Bautizaba niños, oficiaba bodas, consolaba a familias en duelo. Oía confesiones y ofrecía la absolución, llevando las cargas de los demás como parte de mi deber. La gente me confiaba sus miedos más profundos, sus pecados, sus esperanzas, y yo asumía esa responsabilidad con la seriedad que merecía. Creía, de todo corazón, que estaba actuando como instrumento de Dios,
llevando luz y guía a quienes más lo necesitaban. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa luz comenzó a parpadear. La fe que antes había llevado con tanta facilidad comenzó a pesar sobre mí, no por dudas personales, sino por lo que estaba empezando a ver a mi alrededor. Había cosas de las que nadie hablaba, cosas que se insinuaban en voz baja y que rápidamente se descartaban con una mirada de advertencia. Al principio, las ignoré. Me dije a mí mismo que ninguna institución es perfecta, que la debilidad humana existe incluso entre el clero. Pero a medida que pasaban los años, los susurros se hicieron más fuertes, el silencio más pesado, y el peso de lo que ignoraba se hizo insoportable. Empezó con pequeños momentos, comentarios casuales, actitudes despectivas, inconsistencias entre las enseñanzas que predicaba y las conductas que presenciaba a puertas cerradas. Quería creer que estos eran incidentes aislados, que la iglesia, en su conjunto, seguía siendo un faro de rectitud. Y sin embargo, en el fondo, yo sabía que algo iba mal, pero todavía no estaba preparada para admitirlo. La duda, cuando aparece por primera vez, es sutil. No se anuncia con trompetas ni grandes revelaciones. Se instala en los momentos de tranquilidad, en las pausas entre oraciones, en las preguntas sin respuesta que persisten demasiado tiempo. Durante años la dejé de lado, convencida de que mi deber no era cuestionar, sino servir. Me recordé a mí misma que la fe es una cuestión de confianza, que ninguna institución humana está libre de defectos y que mi papel era guiar, no desafiar. Y así, ignoré la creciente inquietud que corroía los bordes de mi certeza. Al principio, no era más que una sensación incómoda. Oía a otros sacerdotes hablar con desdén de las mismas personas a las que se suponía que debían servir. Se burlaban de las confesiones de los fieles, reduciendo sus miedos y luchas a meros chismes. Era inquietante, pero lo justificaba. Todos somos humanos, me decía. Tal vez simplemente estaban exhaustos, agobiados por el peso de sus responsabilidades. Disculpé su comportamiento y opté por creer en las mejores intenciones de quienes me rodeaban. Pero luego, las justificaciones se hicieron más difíciles de sostener. Había jerarquías claras dentro de la iglesia, reglas tácitas que determinaban quién era favorecido y quién era ignorado. Algunos sacerdotes vivían en una comodidad excesiva. Su estilo de vida contradecía el voto de pobreza que todos habíamos hecho. Otros usaban sus posiciones para cultivar el poder en lugar de servir a sus comunidades. La política dentro de la iglesia era innegable, y cuanto más veía, más difícil se me hacía reconciliar estas realidades con la fe a la que había dedicado mi vida. Había reuniones privadas a las que no me invitaban, discusiones a puerta cerrada a las que solo tenían acceso ciertos sacerdotes. Entraba en una sala y las conversaciones se interrumpían. Si hacía preguntas, me encontraba con respuestas vagas o comentarios despectivos. «Concéntrese en sus deberes, padre Andrés», me decían. «No se preocupe por asuntos que no sean de su cargo». Cuanto más me alejaban, más me daba cuenta de que la iglesia estaba protegiendo algo. ¿Pero qué? Una noche, después de un largo día de confesiones y oración, un sacerdote mayor, el padre Esteban, se me acercó. Siempre había sido respetado, un hombre de pocas palabras pero de profunda sabiduría. Se sentó a mi lado, con voz tranquila pero firme. «Andrés», me dijo, «no hagas demasiadas preguntas». Sus palabras no eran una advertencia, sino la constatación de un hecho, como si estuviera transmitiendo una verdad universal. «La iglesia es más antigua que nosotros», me recordó. «Ha sobrevivido a reyes, guerras, revoluciones. Sobrevivirá a ti». Quise discutir, decir que no se debe sacrificar la verdad en aras de la supervivencia, pero no dije nada, porque en el fondo temía que tuviera razón. Esa noche no pude dormir. Abrí mi Biblia, buscando consuelo, claridad. Mis ojos se posaron en un pasaje del Evangelio de Mateo. «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esas palabras me provocaron un escalofrío. Había sido ciega. Había confundido devoción con obediencia. ¿Estaba sirviendo a Dios o estaba sirviendo a una institución que lo había abandonado hacía mucho tiempo? Eran preguntas peligrosas, y sabía que si las seguía, no habría vuelta atrás.
El silencio puede ser ensordecedor. En la iglesia, era más que una falta de palabras. Era un escudo, un velo que cubría todo lo que pudiera perturbar la ilusión de santidad. Era el tipo de silencio que te hacía cuestionar si realmente habías visto lo que habías visto, si realmente habías escuchado lo que habías escuchado. Era una ley tácita, reforzada no mediante amenazas, sino mediante el aislamiento. No cuestionabas, no hablabas, no mirabas demasiado de cerca. Y si lo hacías, estabas solo. Al principio pensé que lo estaba imaginando. La forma en que ciertos sacerdotes evitaban mi mirada cuando les preguntaba sobre transacciones financieras que no entendía. La forma en que las conversaciones cambiaban en el momento en que entraba en una habitación. La forma en que los seminaristas jóvenes tenían una inquietud en sus ojos, una cautela que no se atrevían a expresar. Todo era sutil, todo fácil de ignorar, si uno quería ignorarlo. Por un tiempo, lo hice, porque la alternativa era demasiado difícil de enfrentar. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era tarde. Los pasillos de la rectoría estaban vacíos, salvo por el silencioso zumbido de las oraciones distantes. Acababa de repasar las Sagradas Escrituras, cuando noté que dos figuras se deslizaban hacia el despacho privado del obispo. Algo en su forma de moverse, en su sigilo, me provocó un escalofrío. No tenía intención de curiosear, pero al pasar, oí algo que me hizo detenerme en seco. El dinero estará listo el domingo. La voz era inconfundible, era la del obispo. La respuesta fue más suave, casi inaudible. Solo capté fragmentos. Una transacción, una garantía, una promesa de que no se harían preguntas. Mi corazón latía con fuerza. Quería alejarme. Debería haberme alejado, pero en lugar de eso, me quedé el tiempo suficiente para ver al obispo aceptar un sobre grueso y asentir con la cabeza en señal de aprobación antes de que el hombre desapareciera por el pasillo. Me dije a mí mismo que podría haber una explicación razonable. Después de todo, las iglesias necesitaban fondos. Siempre había cuestiones administrativas que escapaban a mi comprensión. Pero en el fondo, lo sabía. Esto no era caridad. Esto no era fe. Esto era otra cosa. Algo muy alejado de los principios que había jurado defender. Al día siguiente fui a ver al padre Esteban. No le conté lo que había visto, pero le pregunté por las finanzas de la iglesia. Su respuesta fue cautelosa y mesurada. Hay cosas que no te incumben, Andrés, me dijo. Tu deber es con el pueblo, no con la política de la iglesia. Y entonces comprendí que el silencio no era casual, sino que se cultivaba, se mantenía y se imponía. La iglesia no existía para servir a Dios, sino para servirse a sí misma. Si había alguna duda en mi mente, se hizo añicos una noche dentro del confesionario. El aire estaba cargado de incienso, la luz tenue parpadeaba contra los paneles de madera mientras escuchaba las confesiones de los fieles. Era una rutina, gente que buscaba perdón, absolución, guía. Y entonces, él entró. Al principio, solo oí su respiración, irregular y vacilante. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Padre, necesito ayuda. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Dios siempre está dispuesto a escuchar, hijo mío. Cuéntame qué te preocupa. Silencio. Una pausa larga y pesada. Luego, unas palabras que me helaron la sangre. Me hicieron daño. Las palabras eran sencillas, pero el peso que las caracterizaba era insoportable. Me agarré del borde del asiento. ¿Quién? Otra pausa. Luego, casi sin oírse, dijo: es un hombre de Dios. Sentí que las paredes del confesionario se cerraban sobre mí. Mi mente se negaba a aceptar lo que mi corazón ya sabía. ¿Estás diciendo alguien de la iglesia? Un sollozo. Un lento y entrecortado asentimiento que no pude ver, pero que pude sentir en el temblor de su voz. Era joven, demasiado joven, y el nombre que susurró a continuación destrozó lo que quedaba de mis ilusiones. Era alguien que conocía, alguien respetado, alguien poderoso. Quería prometerle seguridad, decirle que se haría justicia, pero ¿cómo podía hacerlo? La iglesia me había enseñado a creer en la redención, en la expiación, pero no se trataba de pecado ni de perdón. Se trataba de algo mucho más oscuro, algo que no podía ignorarse. Esa noche no dormí. Miré al techo.
con el peso de la confesión presionando mi pecho. Tenía una opción. No hacer nada significaría convertirme en cómplice, pero actuar significaba destrozar mi mundo. A la mañana siguiente, solicité una reunión privada con el obispo. Me recibió con la calidez habitual, pero había algo más en sus ojos. Algo calculador, evaluador. Había oído los susurros. Sabía por qué estaba allí. No perdí el tiempo. Hay algo que debe abordarse, dije. Un asunto serio que involucra a uno de los nuestros. Su expresión no cambió. Todos tenemos defectos, Andrés. No se trata de defectos. Anoche vino a verme un joven. Dudé, obligándome a pronunciar las palabras. Alguien del clero abusó de él. Un largo silencio. Luego, un suspiro. Estas cosas son complicadas. No lo son, dije con brusquedad. Se ha cometido un delito. El obispo se reclinó, con la mirada fría. ¿Y qué quieres que hagamos? Denunciadlo a las autoridades para que se haga justicia. Se rió suavemente. ¿Y destruir la reputación de la iglesia en el proceso? Se me revolvió el estómago. La reputación de la iglesia no es más importante que la gente a la que servimos. La sonrisa se desvaneció. Su voz se convirtió en algo casi suave, casi compasivo. Eres joven, Andrés. Piensas en términos absolutos. Pero el mundo no funciona así. Me puse de pie. Entonces no quiero ser parte de este mundo. Sus últimas palabras me siguieron hasta la puerta. Si sigues con esto, te arrepentirás. A partir de ese momento quedé marcada. Las conversaciones cesaban cuando yo entraba en una habitación. Poco a poco, mis obligaciones se fueron despojando de mí. Ya no me llamaban para ayudar en asuntos importantes. El aislamiento fue sutil al principio, luego evidente. No fui el primero en desafiar a la iglesia y no sería el último, pero ahora entendía por qué tampoco se atrevían. No se trataba solo de una cuestión de fe, sino de supervivencia. Una tarde llegó a mi puerta una carta, sin nombre, sin firma, solo una simple advertencia. Ten cuidado con lo que dices. Supe entonces que solo había dos caminos ante mí: quedarme y permanecer en silencio, o irme y enfrentarme a lo desconocido. Lo más difícil no fue perder mi título, sino perder mi lugar en el único mundo que había conocido. Estuve sentado frente a una hoja de papel en blanco durante horas antes de finalmente escribir estas palabras: renuncio. Cuando le entregué la carta, el obispo no discutió. Se limitó a asentir. Descubrirás que el mundo exterior no es amable con hombres como tú. Quizás tenía razón. Quizás el mundo sería cruel. Pero al menos, allí afuera, yo sería libre. Esa noche, por primera vez en años, sentí que algo se levantaba de mis hombros. No era alegría, no era alivio. Era algo más tranquilo, más frágil. Esperanza. No sabía a dónde iría. No sabía en qué me convertiría. Pero sí sabía una cosa. Había elegido la verdad. En el momento en que salí de los muros de la iglesia, un extraño vacío se instaló en mi pecho. El mundo que una vez me pareció tan vasto ahora parecía insoportablemente pequeño. Las calles por las que había caminado durante años se sentían desconocidas, despojadas de la certeza que una vez había guiado cada uno de mis pasos. Había pasado toda mi vida creyendo que la iglesia era mi propósito, mi fundamento, mi hogar. Ahora, todo eso había desaparecido. No tenía ingresos, ni un lugar a donde ir, ni una dirección clara. La iglesia me había proporcionado todo: comida, refugio, estructura. Ahora, yo era solo otro hombre, a la deriva en un mundo que no parecía tener un lugar para mí. Las personas a las que una vez había aconsejado cruzaban la calle para evitarme. Antiguos amigos dentro del clero se negaban a responder a mis llamadas. Para ellos, yo ya no era Andrés. Era un traidor, un apóstata, alguien que le había dado la espalda a lo único que importaba. Intenté encontrar trabajo, pero ¿qué hace un hombre formado para el sacerdocio cuando ya no es sacerdote? No tenía ningún oficio, ninguna habilidad práctica más allá de mi capacidad de hablar, aconsejar y escuchar. Los empleadores veían mi historia como una desventaja más que como una ventaja. Incluso aquellos que simpatizaban conmigo se mostraban reacios a asociarse conmigo. La iglesia tenía influencia en todas partes, y no me hacía ilusiones sobre lo fácil que sería para ellos
Asegurar mi continuo aislamiento. Las noches eran lo peor. Tumbada en una habitación de alquiler barato, mirando el techo, me preguntaba si había cometido un error. ¿Había actuado demasiado impulsivamente? ¿Me había condenado a una vida de arrepentimiento? El silencio que una vez había sido un consuelo en la oración, ahora se sentía sofocante, un recordatorio de la ausencia que se cernía sobre mí. Busqué mi Biblia más veces de las que podía contar, pero las palabras se sentían distantes, extrañas. ¿De qué servía la fe cuando todo lo que había construido se había derrumbado a mi alrededor? Una tarde, vagué por las calles sin rumbo, perdida en mis pensamientos. Pasé junto a una pequeña reunión en un edificio modesto. El sonido de las voces que se alzaban en oración se filtraba a través de la puerta abierta. No era una catedral, ni un gran lugar de culto, solo una habitación sencilla, donde la gente se había reunido en busca de algo más grande que ellos mismos. Dudé en el umbral, sintiéndome como una intrusa, pero algo me empujó hacia adelante. Un hombre me vio y se acercó. Era mayor, tenía ojos amables y una presencia tranquila. «Eres bienvenida aquí», dijo simplemente. Quise decirle que estaba equivocado, que yo no era de allí, pero antes de poder hacerlo, sonrió y me hizo un gesto para que me sentara, y así lo hice. Por primera vez en semanas, en esa pequeña habitación, escuché. No había túnicas, ni incienso, ni rituales. Solo voces que se alzaban con honestidad, hablando de luchas, de esperanza, de dolor. Era diferente a cualquier servicio al que hubiera asistido antes, despojado de pretensiones y ceremonias. No eran personas atadas por una jerarquía o doctrina. Simplemente buscaban a Dios de la manera que sabían hacerlo. Una mujer se puso de pie y habló de sus dudas. Un hombre compartió sus fracasos. Un niño hizo preguntas que no tenían respuestas fáciles. Nadie pretendía ser perfecto. Nadie afirmaba tener toda la verdad. Era confuso, crudo, real. Había pasado mi vida dentro de los confines de una iglesia que exigía certezas, que tenía reglas para todos los aspectos de la fe. Allí, solo había honestidad, y por primera vez, no sentía el peso de las expectativas sobre mí. No tenía que ser el padre Andrés. No tenía que tener todas las respuestas. Era solo un hombre, en búsqueda como todos los demás. Después de la reunión, el hombre mayor se me acercó de nuevo. «Has estado cargando algo pesado», dijo. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Puso una mano sobre mi hombro. «No tienes que llevarlo sola». Esas palabras me acompañaron mucho después de que me fui. Durante años, había creído que la fe significaba soportar el peso de los demás, ser fuerte para quienes necesitaban orientación. Pero tal vez había entendido mal. Tal vez la fe no consistía en llevar las cargas solo, sino en compartirlas. Esa noche oré, no por deber ni por obligación, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, quería hacerlo. A medida que pasaban las semanas, volví a esa pequeña reunión. No como líder, ni como sacerdote, sino simplemente como alguien que necesitaba una comunidad. Escuché más de lo que hablé, aprendiendo de quienes habían recorrido caminos diferentes, que habían encontrado la fe de maneras que yo nunca había considerado. Por primera vez, me permití cuestionarme sin miedo. ¿Qué hubiera pasado si la institución a la que había dedicado mi vida nunca hubiera sido la verdadera fuente de mi fe? ¿Qué hubiera pasado si Dios nunca hubiera estado confinado en los muros de una catedral, sino que siempre hubiera estado en los momentos de tranquilidad, en la bondad de los desconocidos, en las voces de quienes lo buscaban sin pretensiones? Un día hablé. Les conté mi historia, no como un sermón ni como una lección, sino como una confesión personal, de las dudas que había albergado, de las verdades que había ignorado, del precio que pagué por elegir lo correcto en lugar de lo fácil. Nadie me condenó. Nadie me dijo que había fracasado. Simplemente me escucharon, y al escucharme, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Gracia. Poco a poco, comencé a reconstruirme. No fue fácil. Hubo días en que lo cuestionaba todo, días en que la pérdida todavía se sentía insoportable. Pero poco a poco, aprendí a dejar de lado la idea de que mi valor estaba ligado a un título, que mi fe dependía de una institución. Encontré trabajo,
no como sacerdote, sino en un lugar donde todavía podía ayudar a la gente, escuchar y ofrecer orientación. No era lo que había imaginado que sería mi vida, pero era real, honesta y mía. Me llegaron cartas de antiguos compañeros de la iglesia, algunas condenándome, otras manifestando tranquila comprensión. No contesté a ninguna de ellas. Ya no necesitaba su aprobación ni su juicio. Hice las paces con el pasado, no olvidándolo, sino aceptando que ya no me definía. En algún momento creí que abandonar la iglesia significaba perderlo todo, pero estaba equivocada. Había perdido la iglesia, pero había encontrado la fe. Una tarde, mientras pasaba por delante de la catedral donde había servido, me detuve. No sentí rabia ni pena, solo una tranquila comprensión. La iglesia seguiría como siempre. Los secretos permanecerían enterrados, los silencios intactos. No podía cambiar eso, pero sí podía cambiarme a mí mismo. Me alejé de la imponente estructura y de los ecos del pasado. El mundo se extendía ante mí, incierto y vasto, pero esta vez no tenía miedo. No necesitaba muros para encontrar a Dios. Lo llevé conmigo. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y comencé a adaptarme a mi nueva vida. Al principio, me resultó extraño despertarme sin una rutina fija, sin las oraciones estructuradas, sin las obligaciones que antes dictaban cada hora de mi vida. Había pasado años creyendo que la disciplina era la clave de la fe, que sin ella estaría perdida. Pero a medida que avanzaba en mis días con más libertad de la que jamás había conocido, comencé a ver que la fe no era algo que se pudiera programar. No se limitaba a las oraciones matinales o las reflexiones vespertinas. Estaba presente en los momentos inesperados, en las conversaciones con extraños, en la tranquilidad de la madrugada, en el simple acto de elegir la bondad. Todavía había días de duda, momentos en los que sentía el peso de todo lo que había dejado atrás. Pasaba por delante de las iglesias y sentía una punzada de algo que no podía nombrar. Nostalgia, tal vez. Una sensación de pérdida. Pero no era la iglesia en sí lo que echaba de menos. Era la certeza, la sensación de que tenía un lugar, un propósito, una identidad claramente definida. Ahora no tenía nada de eso. Y, sin embargo, había algo liberador en eso. Por primera vez en mi vida, no estaba atada a las expectativas. Era libre de cuestionar, de buscar, de reconstruirme a mi manera. Pasé horas leyendo, no solo las Sagradas Escrituras, sino también filosofía, historia, los escritos de quienes habían luchado con las mismas dudas que yo. Encontré consuelo en las palabras de pensadores que se habían atrevido a cuestionar, que habían buscado la verdad más allá de los confines de las instituciones. Me di cuenta de que no estaba solo en mi camino. Había habido otros antes que yo, y habría otros después de mí. La iglesia no era el único camino. Era solo uno de muchos, y tal vez, para algunos, era suficiente. Pero para mí, ya no podía serlo. Una noche, mientras estaba sentada junto a la ventana de mi pequeño apartamento, observando cómo se movía la ciudad debajo de mí, sentí que algo cambiaba en mi interior. No era una revelación, ni un momento de claridad divina. Era algo más tranquilo, más sutil, un reconocimiento de que estaba en paz, de que la agitación que una vez me había consumido había comenzado a desvanecerse. No tenía todas las respuestas, no sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asustó. Se sintió, a su manera, como fe. Cuanto más me distanciaba de la iglesia, más empecé a ver las formas en que se había utilizado la fe, no como una fuente de consuelo, sino como una herramienta de control. Pensé en las personas a las que había aconsejado, las que habían acudido a mí en busca de absolución, agobiadas por una culpa que no siempre era la suya. ¿A cuántas de ellas se les había hecho creer que no eran dignas? ¿A cuántas se les había dicho que su sufrimiento era una prueba, una carga que debían soportar en silencio? Recordé a la mujer que había llorado ante mí, pidiendo perdón por haber abandonado un matrimonio abusivo, convencida de que había fracasado a los ojos de Dios. La había consolado, le había asegurado que no estaba condenada, pero incluso entonces había sentido el peso de las enseñanzas de la iglesia presionándome. La doctrina era clara:
El matrimonio era sagrado, el divorcio un pecado. Pero, ¿cómo podía ser sagrado el amor si se daba a costa del sufrimiento? ¿Cómo podía ser santo un voto si exigía resistencia a expensas de la propia alma? En aquel momento no lo había cuestionado, porque estaba atado a la creencia de que la obediencia era fe, pero ahora con la distancia, lo veía como lo que era. La Iglesia nunca había tenido que ver con la verdad. Había tenido que ver con el poder. Había tenido que ver con mantener el control, con asegurar que la gente siguiera dependiendo de ella para recibir orientación y salvación. Y yo había sido cómplice de eso. Fue una dolorosa constatación, saber que, a pesar de mis mejores intenciones, había contribuido a perpetuar el mismo sistema que ahora rechazaba, pero también sabía que no podía cambiar el pasado. Solo podía elegir otra manera de seguir adelante. No podía borrar los años que había pasado en la institución, pero podía decidir qué hacer con los años que me quedaban por delante. Y no los pasaría en silencio. Una tarde me invitaron a hablar en una pequeña reunión, no como sacerdote, sino simplemente como un hombre que se había alejado de la iglesia y había sobrevivido. Al principio dudé. ¿Qué tenía para ofrecer? ¿Qué podía decir que no se hubiera dicho ya? Pero luego pensé en las personas que todavía estaban atrapadas en la duda, las que se sentían solas, que temían que irse significara perderlo todo. Pensé en el joven en el confesionario, aquel cuyo dolor había sido desestimado, cuya verdad había sido sepultada bajo el silencio, y supe que tenía que hablar. Me quedé frente a un pequeño grupo de personas, con rostros expectantes, algunos cautelosos, otros esperanzados. No preparé un sermón, no cité las escrituras, simplemente conté mi historia. Hablé de mi fe, de la devoción que me había formado, de los años que había pasado creyendo que la iglesia era el único camino hacia Dios. Hablé de las primeras dudas, de los momentos en que empecé a ver las grietas en los cimientos de lo que me habían enseñado. Hablé de la traición, de las verdades que habían sido ignoradas, de la constatación de que la institución a la que había entregado mi vida nunca había tenido que ver con la fe, sino con la preservación del poder. Hablé del miedo a partir, de la soledad, de la incertidumbre que siguió. Y luego hablé de lo que vino después, el lento y doloroso proceso de reconstrucción, el descubrimiento de que la fe no murió cuando la iglesia quedó atrás, que Dios no estaba confinado en un edificio, en rituales, en hombres con túnicas, que Él estaba allí, en el silencio, en las preguntas, en la búsqueda de la verdad. Cuando terminé, se hizo el silencio. Luego, se escuchó una sola voz: gracias. Y en ese momento supe que no había perdido mi propósito, simplemente había encontrado uno nuevo. La fe no tiene que ver con instituciones, ni con obedecer a hombres que reclaman autoridad sobre tu alma. La fe tiene que ver con la verdad, con buscar lo que es correcto incluso cuando te cueste todo. Perdí mi título, mi comunidad, mi certeza, pero encontré algo más grande. Encontré la libertad. Encontré el coraje para mantenerme firme en mi propia fe, sin las ataduras del miedo, sin el peso de las expectativas. Y si alguna vez has sentido esa misma duda, ese mismo peso presionando tu corazón, debes saber que no estás solo. Si alguna vez te has preguntado, si alguna vez has sentido que algo no estaba bien, te animo a que no tengas miedo de buscar respuestas. No dejes que el silencio te aleje de la verdad. No dejes que el miedo te convenza de que tu fe está atada a una institución que no refleja el amor, la gracia y la justicia de Dios. Fuiste creado para algo más que una obediencia ciega. Fuiste creado para una fe que está viva, que respira, que es real. Si este mensaje resuena en ti, si has recorrido este camino o estás empezando, te invito a permanecer conectado. Graba estas verdades en tu corazón, pero también inscríbelas en la acción. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Sigue buscando, sigue cuestionando, sigue creciendo. Porque la fe no se trata de quedarse quieto, se trata de avanzar, de acercarse a lo divino con cada paso que das. No estás solo. Este viaje no está pensado para recorrerlo en soledad. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Haz que se escuche tu voz. Cuéntame tu historia y caminemos juntos por este camino. Gracias por estar aquí, por escuchar
por buscar. Tú importas, tu fe importa, y ninguna institución, ningún miedo, ninguna condenación puede arrebatártela. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente fiel, y nunca dejes de buscar la luz.